Sí, ya está, ¿verdad? ¿Ya está? Va. La pago esa. Esta se la Va, listo, ahora sí. Pues nada, entonces ya he venido, pero no conocía el nuevo edificio. Estos salones están súper más bonitos, ¿no? Tan solo esto está genial. ¿No? Sí. Está genial estar aquí. Me da mucho gusto. Y pues, pensando en lo que me dijeron la vez pasada de que no necesitaba todas las tareas de la inicio, me falta completar unos quiz, pero la idea es que se abran el día que lo tienen que hacer y se cierre el mismo día. Entonces, no puede haber como con antelación. Son preguntitas, ¿no? Y unas tareas, ¿no? Pues así se las puedo dejar ahí que las vean si quieren, ¿no? Y un trabajo final, igual que sí. Entonces, como saben todos los quiz, tareitas y eso, pues no vale mucho, ¿no? Esos son algunos, son muchos, está. El trabajo final y las tareas. Entonces, igual, como siempre, casi todo lo que vale es el trabajo final, ¿no? Excepto dos pruebas, ¿no? O sea, ustedes, no sé, agarran y... por ejemplo, algo que se puede hacer es, no sé, el test está... El currículum, porque a mí me interesan más las habilidades, a ellos les interesaban los conocimientos, no sé qué, y cambia. Entonces, si cambia, para la nueva prueba, lo que se debería de hacer es anclarla con la anterior, porque si no se pierde la historia. Entonces es como si se reiniciara todo de nuevo, ¿no? Desde cero. La idea es que se puedan comparar. Entonces, este proceso
A la mascarilla. Sí, sí quería, porque me siento que no respiro. No es que aquí en la UNA obligan, pero Sí. como está a distancia, Jorge, por favor. Y entonces volverles Doctora, a mí me gustaría un paréntesis, no sé, yo no tengo claro qué día vamos a explicar. ahí en el correo les decía que era del hoy jueves hasta el miércoles, ¿Y el horario? de 5 a 9, sí, respetándoles la... Solo que nos confirmen. Escribí ahí, confirmen por favor si ahora escuchan. Habla, Arturo, por favor. Hola, Ahorita sí. ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok, hoy sí. Gracias por el aviso. Hoy Sí se escucha. El sábado de 8 los pueden perfectamente
Pues creo que ya está. ¿Sí me escuchan? Solo sí. Hola, ¿sí me escuchan? Ahorita se Sí, sí. escucha. Va, Buenas, doctor. Sí se escucha. va, dale, gracias. Hecho, entonces, nada más para recapitular rápido. Estas son las tres cosas que vamos a ver. Y el primer punto es equiparación. Entonces, ahorita nada más les voy a decir más o menos en general qué es. Y luego quiero que veamos unas grafiquitas y que recordemos todo lo de la clase anterior, si por si acaso. Entonces, para que ya todo este ejercicio, que con esa parte de equiparación solo quiero mencionar algo que hablaba que era por prueba. Sí. Y da un ejemplo sobre un gobierno que tiene ya algo y tiene otro gobierno y quiere aplicar otra. Sí. Por ejemplo, ahorita en Honduras va a suceder que la malla curricular del BTP ya no va a ser semestral, sino que va a ser anual. Entonces, no sé si aquí también entraría la equiparación en el sentido de que la evaluación ya no va a ser por semestre, sino que va a ser ahora anual. Va a ser como por 4 parciales, no sé si hay como el básico, correcto. Entonces, entra ahí la equiparación en ese sentido de que la evaluación como tal ya no va a ser como se mantiene actualmente todavía, que son cada 6 meses, que llevan una clase de matemática, por ejemplo, matemática 1, de febrero a junio y de julio a noviembre, matemática 2. Pero ahora ya no, sino que va a ser matemática todo el año. Entonces me imagino que la malla curricular haciendo un cambio, la prueba como tal, la evaluación que ya se tiene estandarizada también hace un cambio, y no sé si ahí llegaría la equiparación contraria. Sí, o sea, la idea de la equiparación es que ustedes puedan hablar como del pasado, ¿no? Y que las pruebas estén ligadas una a la otra. Entonces, si lo que evalúa esta prueba no es enteramente igual a lo que evalúa la anterior, tiene que haber un proceso como de equiparación, ¿no? O sea, primero debe haber un anclaje entre las dos. Para que puedas decir una para. Ajá. Sí, o sea, sí, tal cual, ¿no? O sea, ahí está mi punto. Entonces, ahí están las dos pruebas, ¿no? Entonces, se tienen las dos pruebas y dices, bueno, para que las dos las pueda comparar, pensando que son diferentes, lo que necesito es que al menos aquí haya un par, o sea, que hay varios ítems, ¿no? Y aquí hay otro conjunto de ítems. Está, ¿no? Otro conjunto de ítems. Y entonces lo que necesitamos para poder equiparar, pues básicamente es decir, bueno, este ítem es el mismo que este es este y este es este, ¿no? O sea, necesitamos poder ligarlas. O sea, decir, estas se parecen a esas, sí, bueno, o sea, se parece esta prueba a esta porque además tiene algunos ítems que son tal cual uno con el otro, ¿no? Y en este caso que dices de que, o sea, que al final lo que está pasando es que una prueba antes se evaluaba por un periodo de 6 meses y ahora evalúa un periodo de 1 año, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que la prueba del periodo de 1 año se está extendiendo, ¿no? Está abarcando más. Entonces, lo que deberían de ver es cómo las pruebas semestrales anteriores juntas pueden evocar el año completo, ¿no? Porque no está cambiando per se lo que se está enseñando, sino se está juntando, ¿no? Entonces sí, la prueba igual se debe de... ¿Sí? Graciela levantó la mano. Ah, Graciela, adelante. Hola, profe, de nuevo, ¿cómo están? Hola. Bueno, primero es que no vemos la pizarra, Ah. pero también quería preguntarles si lo que usted llama equiparación de pruebas es también lo que se conoce como equivalencia. No sé. ¿Qué es equivalencia? Bueno, que los ítems, digamos, entre las pruebas deben tener, los que se están equiparando, en este caso, digamos, deberían de tener el mismo nivel o similar de discriminación, dificultad, ¿verdad? Medir el mismo constructo, pero en ese sentido deben cumplir criterios de dificultad y discriminación, iguales o similares. Pero esa es otra cosa, ¿no? Porque eso es ver que ítems distintos tengan dificultad y discriminación semejante. Entonces no entendí qué es la equiparación, qué pena. Es que ahí lo que tienes es 2 ítems diferentes que quieres, o sea, que midan el mismo constructo, pero que sean
o sea, en diseño, que sean semejantes, ¿no? O sea, los parámetros. Ajá. Que sean semejantes. Pero aquí lo que queremos es que en conjunto la prueba se pueda comparar con la otra a través de algunos ítems ancla. Es decir, ítems que son exactamente el mismo. En contenido también. Y, o sea, es el mismo ítem idéntico. O sea, lo que Ah, podría ok. pasar es que el ítem sea un, que les llaman ítem espejo. Eso también puede pasar. Que los Ya no lo ítems espejos escuché son... bien, se cortó. Ah, sí, o sea, lo que también puede pasar es que en vez de que tengan ítem ancla, o sea, que son iguales, que Ajá. tengan algo que se llaman espejo. Que los espejos lo que son es que es el mismo ítem, no sé si el ítem era, o sea, voy a poner algo muy absurdo, ¿no? Pero Sí. si fuera algo así como, ¿cuánto es 3 más 2? Ajá. Entonces, el ítem espejo sería ¿cuánto es 2 más. 4 más 1, ¿no? Ah, ok. Lo mismo, pero ligeramente distinto, ¿no? Ujú. Pero como es muy semejante, se les llama ítem espejo, porque realmente no se ideó un ítem nuevo, solamente se usó uno que ya estaba y se le cambió poquito, ¿no? Ah, ok. Ah, ok. Entonces, Está bien. cualquiera de los dos Muchas casos gracias. puede servir, pero tenemos que tener cierto nivel de anclas para poder, como justo tal cual, ¿no? Lo dice el nombre, anclar una prueba con la otra. Entonces, estos son los que nos van a ayudar a cambiarla, a compararlas. Además de, o sea, si la prueba está cambiando mucho, es decir, si sí cambió el currículo, si una prueba abarca unas cosas que la otra no, entonces lo que habría que hacer también es como una intersección tipo, o sea, como una tipo intersección curricular, algo así como de las tablas de especificaciones para ver que esta mida algo que también esta mide, ¿no? Entonces esta, si abarca otras cosas, si esta abarca, o sea, si las dos abarcan cosas diferentes, pero en un núcleo son iguales, entonces lo que se va a poder comparar solo es el núcleo, ¿no? No se va a comparar todo lo demás. Lo que pues, se puede pasar que este ítem y este de acá no son el mismo ítem, pero se miden el mismo componente de la tabla de especificaciones. Entonces, si sí lo miden, nos puede servir para comparar. Pero, ¿qué pasa si este ítem, por ejemplo, este no mide nada de lo que estaba acá? Entonces, si el ítem no está allá, no hay ningún ítem allá que se parezca a este, y este además mide o pretendía medir algo que ya no está en la tabla de especificaciones de esta de acá, entonces este ítem ya no me va a servir para comparar, ¿no? Y al revés, si de ese lado tengo un ítem acá, ¿no? Vamos a ponerlo de amarillo. Ahí está, tengo un ítem acá. Y este ítem está de este lado y mide un componente de este lado, pero acá no lo mide. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no tengo cómo ligar ese pedacito que quiero medir en una y en la otra. Entonces, estos dos, lo que medía este de la tabla de especificaciones y lo que medía este, es algo que no se va a comparar. Solamente se va a comparar todo lo demás, ¿no? Lo que sí tenga un símil en la tabla de especificaciones de allá y los que sean iguales o espejos. ¿Para qué nos sirve comparar? Pues nos sirve porque si nosotros tenemos, por ejemplo aquí, nosotros tenemos varios años, ¿no? No sé, tenemos aquí el 2000, vamos a poner algo, ahí está, 2015, luego tenemos aquí el 2017, vamos a poner, y aquí tenemos el 2022, ¿no? Y entonces, queremos ver qué pasó en estos 3 años. Entonces, pues, lo que usualmente se quiere es, pues, vamos a ver si cambió algo, ¿no? Es decir, si estamos igual que antes, o estamos mejor que antes, o estamos peor que antes, o qué pasó, ¿no? Entonces, lo que usualmente sucede es que alguien quiere ver una gráfica de tendencia, ¿no? Que digan, ah, bueno, en realidad tuvimos un pico aquí en el 17, en el 15 estábamos mal y ahora estamos peor que en el 15, ¿no? Entonces, aquí pueden decir, ah, bueno, es que COVID o lo que sea, ¿no? Pero algo pasó. Pero para que puedan decir esto, ¿qué tiene que suceder? Pues tiene que suceder que esta prueba y esta sean comparables, ¿no? Porque si las pruebas no son comparables, pues no pueden decir que esto que salió mal es equivalente a esto que salió mal o bien, ¿no?
tienen que ser algo comparable. O tienen que medir exactamente lo mismo, aunque se mide en diferente población, con diferente instrumento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas siempre deseamos. Y la forma de solventar pues, todos los vaivenes que ocurren en el mundo es esto, ¿no? Equiparación, ¿no? Una pregunta. Sí. En el caso, yo tengo un tema de tesis que es validar una prueba universitaria. Ajá. Los ítems, ya está. Si yo quisiera hacer, en este caso, lo que te he explicado ahorita, ese nuevo ítem que yo voy a crear, Ajá. no te lo voy a crear, ahí siempre en comparación al ítem anterior. Pero si ese ítem ya está en la prueba, no me sirve, entendí que se elimina, o sea, no se va a considerar para la nueva aplicación de los nuevos ítems que voy a redactar. Pero, o sea, lo que quieres hacer es... Ya más deja borrar esto. Lo que quieres hacer es tal cual la prueba anterior, crear una prueba como semejante. La prueba ya existe. Entonces, para hacer una equiparación y quisiera redactar algunos ítems, eliminar unos y tomar otros para la nueva validación de la prueba esta. Entonces, tendría que ver qué ítem voy a eliminar. En todo caso, yo, si manipula la prueba, voy a decidir qué ítem voy a incorporar. Sí. En todo caso, tendría entonces que eliminar los ítems de la prueba anterior, que no me sirven, que no están evaluando. Quiero que realmente evalúe cada prueba, por ejemplo, una de matemáticas. Voy a eliminar, no, pero yo manipulo la prueba en decir, bueno, voy a incorporar un nuevo ítem para ver si mide la competencia, por ejemplo. Pero, o sea, ahí tienes que hacer dos pasos, ¿no? Porque el primero es la tabla de especificaciones, ¿no? Entonces, la tabla de especificaciones, es que no sé si ya llevaron ese curso, pero hay un curso que ustedes van a tomar y les van a enseñar eso. Pero la tabla de especificaciones prácticamente es lo que quieres medir, ¿no? O sea, lo vuelve operativo, ¿no? Es decir, tú tienes aquí, este es el conjunto de cosas que quieres medir, ¿no? Por ejemplo, tú decías, esto es mate, ¿no? Esto es matemáticas. Tú quieres medir esto y lo que pasa es que al final tú tienes una prueba estandarizada. Es decir, tienes cierto tipo de ítems. O sea, sí es cierto que puedes meter ítems, no sé, videos, puedes meter ítems que sean de audio, no sé, escritos, puedes meter mucha variedad de ítems o formas de evaluar, ¿no? Pero aún así hay cosas que no vas a poder evaluar. Entonces tú dices, bueno, esto es lo que quiero evaluar. Esto es lo que puedo evaluar. Y entonces de esto, que sí puedo evaluar, lo que haces es volverlo operativo. Con operativo me refiero a, pues vamos a volverlo primero en un esquemita, ¿no? Entonces va a estar aquí mi esquema y dices, bueno, matemáticas, ¿qué es? ¿Cómo la puedo desglosar? Entonces la desglosas, dices, bueno, voy a desglosar matemáticas en dos componentes, ¿no? Pero, pues no puedes hacer una pregunta que tal cual mida todo este componente. Entonces dices, bueno, como este componente sigue siendo muy grande, ¿qué haces? Pues la desglosas, ¿no? Y luego esta la desglosas otra vez. Y entonces la vas a desglosar. Usualmente se usan unos tres niveles, dependiendo. O 4 los puedes desglosar. Porque la idea es que llegues a desglosar de tal forma que este que está aquí ya sea algo que puedes medir con un solo ítem o con un conjunto de ítems, pero que ya sea suficientemente pequeño para que le puedas decir a alguien, no sé, no sé cómo te llamas, Lucy, hazme un ítem de esto, ¿no? O dame 2 o 3 ítems de esto y ya yo veo que meto en mi prueba, ¿no? Entonces, esta es la tabla de especificaciones. Entonces, tú tienes una tabla de especificaciones que es la de tu nueva prueba. Entonces, primero haces esto. Luego, te vas de este lado y la prueba que tú ya tienes, ya existe una tabla de especificación. Entonces, para la prueba que ya tienes, existe esta. Que igual, ¿no? Tiene aquí sus... Ahí está, ¿no? Este es el desglose de la original. Entonces, antes de equiparar o de pensar en esto de quitar o no ítems, lo que tú tienes que hacer es decir, bueno, ¿qué ítems
¿O qué parte, más bien, qué parte de esta tabla de especificaciones está en común? Si es que hay algo en común, ¿no? Porque si no hay nada en común, pues realmente no puedes meter ningún ítem en ninguna, ¿no? Entonces, si hay algo en común, dices, bueno, fíjate que toda esta rama, toda esta, es la misma que toda esta. Esta no cambió. Entonces, de toda esta rama de aquí, realmente sí podrías usar los ítems de esta y pegarlos en la tuya, o ítems semejantes y pegarlos en la tuya, ¿no? Si no son semejantes, no se puede hacer. Es que el ítem mide, hay algo que mide el ítem, ¿no? O sea, en la tabla de especificaciones dice, este ítem mide, no sé, este ítem mide sumas. Entonces, si tú en tu otra prueba no mides sumas, pues no te sirve un ítem de sumas, ¿no? O sea, piensa que una prueba, voy a poner un caso muy drástico, ¿no? Que esta fuera español y esa es matemáticas. Entonces, pues algo de español, está capaz que dices, bueno, capaz que entender que está en un texto me puede servir en matemáticas. Pero, pues, saber el título, saber si se escribe con S o con C, saber ortografía, pues eso no te va a servir en mate. Entonces, aunque tengas un ítem aquí, pues no lo puedes usar allá. Pero en este caso estamos hablando, bueno, del ítem. En este caso no se podría hacer esta comparación. No, si no tienes nada en común, no. Ajá. Tienes que tener cosas en común, pero ese en común no es de ítems. Ese en común es de lo que quieres medir. Ajá. Esto es como el esqueleto de la prueba. Este esqueleto te va a servir muchas aplicaciones, ¿no? Y lo que estás rellenando, pues son ítems que cambian. Entonces, si tú quieres modificar esta prueba, pues lo primero que tienes que hacer es en el esqueleto de la prueba, en qué mide la prueba, qué sí quieres seguir incluyendo y qué no. Porque piensa, por ejemplo, ahora que tienes esta rama, ¿no? Dices, esta rama es completamente nueva. Esta rama que tienen aquí en el mismo espacio no se parece. Entonces, si esta es nueva y esta es otra cosa, ¿qué pasa? ¿Tú puedes usar ítems de aquí a allá? No, entonces ni siquiera lo pienses, ¿no? Simplemente no puedes porque no quieres medir eso. Y al revés, ¿no? Si alguien con esta prueba quisiera usar un ítem de los que vas a meter aquí, pues tampoco le sirve porque este ítem explora cosas que ellos no quieren explorar o no tienen pensado explorar. Entonces, primero hay que hacer este análisis, ¿no? Entonces, de lo que sí vas a medir, digamos, o sea, de lo que sí se parece, digamos que es lo verde, pongamos que todo lo verde es algo que sí quieres, ¿no? Entonces, si tú sí quieres lo verde, ¿qué pasa? Pues entonces de lo verde es de donde sí puedes tener ítems. O sea, dices, de este verde, pues sí puedo irme a la prueba original, ver ese ítem y decir, este ítem, pues si al final no estoy construyendo una prueba nueva, sino estoy haciendo un símil de esta prueba, puedes ocupar el mismo ítem tal cual para que sea un ítem ancla, o puedes generar otro ítem, pero que mide exactamente lo mismo, porque es en la misma ramita, entonces va a medir lo mismo. Puede ser un ítem totalmente diferente, pero va a medir lo mismo. Entonces tú puedes hacer ítems de toda esta nueva estructura, y lo único que tienes que cuidar es que para que puedas compararla con la estructura vieja, tienes que tener exactamente qué bloques de la estructura sí son comparables, porque esos son lo que sí va, o sea, tú no vas a comparar toda tu prueba, vas a comparar este pedazo de tu prueba y este pedazo de tu prueba, dejando fuera aunque sí vayas evaluado, y dejando fuera el pedacito de acá que no evaluaste, ¿no? Porque no estás midiendo eso ni tratas de medirlo. Pero todo lo que sí tienen en común y que sí quieres medir, que ellos también quieren medir, se puede comparar. Y para compararlo, pues tienes ítems que exploran lo mismo, y entonces tienes que decir, este ítem 1 explora lo mismo que este ítem 6, ¿no? Y ahora, además, este ítem 4 de mi prueba es exactamente el mismo que ellos tenían en el ítem 8. O sea, son el mismo, entonces son anclas, ¿no? Y lo único que vas a ver es cómo la misma ancla funciona en dos poblaciones distintas.
Y entonces ahí sí puedes comparar. Porque lo que cambió no es el ítem, lo que cambió es las personas que respondieron ese ítem. ¿Sí resolvió tu pregunta? ¿Más o menos? Va. Entonces ahora sí voy a borrar todo esto. Bueno, más o menos eso es equiparación. Ahora, politómicos, ¿sí saben qué es esto? Ya me había preguntado, creo que Graciela, justo la vez pasada. Politómicos son los ítems que tienen muchas opciones de respuesta, que si bien puede ser que ninguna sea una opción incorrecta, o que sean parcialmente correctas, ¿no? Por ejemplo, si tienen un ítem de matemáticas, si quieren que lo que ustedes buscan es que el estudiante resuelva una ecuación, pero que les ponga la ecuación como hizo todas las formulitas ahí, y luego que dé el resultado correcto. Entonces tienen 2 grados de calificación, ¿no? El primero es, hizo todo lo que debería de hacerse, pero al final se equivocó en algo pequeño y no tuvo el resultado final. Pero como hizo todo lo que debería de hacerse, le voy a dar 1 punto en vez de 2. Medio punto le doy porque pues hizo casi todo bien, ¿no? Entonces esta tiene una respuesta parcial, porque 1 es como lo intentó pero no lo logró, y 2 es la tiene bien. Entonces aquí hablamos de ítems con respuesta parcial o politómicos, que son también en el caso de que tienes dos opciones de respuesta, pero ninguna de las dos es incorrecta, ¿no? Solo son como niveles. Por ejemplo, cuando dicen estas preguntas de ¿qué tanto te gusta, no sé, la mantequilla? Y dices, no, poco, no me gusta la mantequilla, me gusta más o menos, me gusta mucho la mantequilla. Entonces no es que esté mal una de ellas, solo están, o sea, solo si tienen un orden, ¿no? Es una variable ordinal, ¿no? Tienen un orden, pero son categorías que per se, o sea, que por sí mismas no son errores, o sea, no son ni respuesta correcta ni respuesta incorrecta, ¿no? Solo son categorías. Una palabrita sería un ítem politómico. Sí. Y es cuando dice, por ejemplo, poco, nada, algunas veces, frecuentemente, eso, pero ninguna es incorrecta. Ajá. Sí, o sea, ninguna es incorrecta, ¿no? Pero y el momento de la aplicación, por ejemplo, si nosotros en una clase aplicamos un instrumento a un alumno, y si la respuesta decía, si logró por lo menos dibujar una parte, tiene un punto. Si no logró dibujar nada, tiene 0. Y si logró todo el dibujo que tenía que hacer, tiene todos los puntos. Entonces, ahí... Si es que esa, por ejemplo, es como tipo respuesta parcial. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es, queremos que sean o respuestas ordinales o respuestas como parcialmente correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las vamos a categorizar, ¿no? O sea, poco va a ser, o nada va a ser 0, poco va a ser 1, mucho va a ser 2, ¿no? En el caso tuyo va a ser 0, pues simplemente no respondió, 1 respondió parcialmente bien, y 2 respondió bien, ¿no? Todo lo que se esperaba. Entonces al final están, o sea, son semejantes las dos, ¿no? Porque las dos las vamos a categorizar. Pero no aplica para todas las pruebas. No, depende cómo sea tu prueba, ¿sí? O sea, porque si tu prueba es, por ejemplo, para ítems como el que me mencionas, lo más seguro es que la prueba sea de respuesta abierta, ¿no? O sea, no es de opción múltiple, sino ellos tienen que desarrollar algo para que tú puedas decir, este desarrollo cumple, pero el resultado no es el esperado, ¿no? Entonces lo calificas parcialmente. O sea, hay un reto ahí de los ítems, ¿no? Es una consulta. Digamos, un ejemplo que ponía usted sobre se hace la ecuación y tiene, se pide el procedimiento. Sí. Y las personas hacen diferentes procedimientos, pero tienen buena. La respuesta sería un ítem politómico o no. Y la respuesta al final solo una. Lo que pasa es que ahí, o sea, tú tienes que hacer una rúbrica, ¿no? Para calificar los ítems que son como de respuesta abierta. Y en esa rúbrica tienes que considerar, no consideras el procedimiento exacto que tú esperas, sino que lo ponga, ¿no? Porque no sé si han hecho exámenes, que luego los chicos también son muy inteligentes o de alguna forma hacen el examen, o sea, no sé si han dado clase alguna vez. Y te aportan los pasos. Ajá, y entonces le preguntas algo y pone la respuesta. Pero ¿cómo llegó esa respuesta? Sí. Es un misterio, ¿no?
Y entonces dices, bueno, pero pues si el desarrollo, ¿dónde está, no? Es una respuesta parcial. Ajá, es una respuesta parcial, porque llegó al objetivo, pero si tú le estás pidiendo que haga el desarrollo, pues no lo puso. O lo copió, o simplemente lo desarrolló en su mente, pero no lo puedes calificar, ¿no? Al final no lo puedes ver. Graciela tiene una consulta. Sí, Graciela, adelante. Profe, perdón, en este caso, digamos, las pruebas que utilizan el formato de escala Likert entran como ítems politómicos. Sí, depende si, o sea, la única restricción para que fuera politómico es que la respuesta fuera ordinal, es decir, que la pusieras categorizar, ponerle un orden, como O sea, 1 al 5, del 1 al 6, pero que fuera ajá. una escala, ¿no? O sea, 2 es más que 1, 3 es más Ajá. que 2, así. Ah, bueno, sí, entonces en Likert eso se cumple, ¿verdad? Sí, o sea, sí cumple, porque en general son... Es ordinal, la escala de Likert es ordinal. Sí, Ok, muchas gracias. va. Entonces, pues ahí tenemos casos. Creo que ayer hemos tenido dudas, ¿no? Pues teniendo, ¿no? Va. Entonces, esos son los ítems politómicos, ¿no? Ya vamos a entrar más en ellos. Y el DIF, ese creo que ya también me habían preguntado la clase pasada, que es funcionamiento diferencial de los ítems, que básicamente es contienen dos poblaciones semejantes, dos poblaciones a las que le aplican el mismo ítem o la misma prueba, y quieren ver si se quiere analizar cómo se hace para ver si ese ítem no discrimina per se a la población. O sea, hay un ítem que es muy famoso y que es muy fácil de ver que hay una discriminación ahí, que había un ítem, creo que medía como cuáles son los materiales que transmiten electricidad, ¿no? Los que son conductores de electricidad. Y entonces el ítem tal cual le preguntaba por eso, ¿no? Conductores de electricidad, y decía algo así como, no sé si Juanito se pone unos guantes y va a arreglar va a ayudarle a su papá a arreglar la luz, entonces, ¿qué tipo de guantes debe de usar? ¿De qué material deben ser los guantes para que Juanito no le dé toques, ¿no? O no se le toque. No sé, algo así de serio. Y entonces, daban ahí las opciones de respuesta. Y resultaba que ese ítem lo respondían más los hombres, lo respondían en general bien, y las mujeres lo respondían en general mal. Pero lo que se vio después de un tiempo es que eso era un caso de cómo funcionaba el machismo en las ciudades, cosas de que a los niños, pues en general nuestros papás nos enseñan, les tenemos que ayudar a arreglar la luz, así, esas cosas, o arreglar el coche, esas cosas. Entonces no es que supiera cuál era el material que iba a ayudarle a no tener toque, sino que ya sabía de qué material eran los guantes. Entonces decía, bueno, los guantes que siempre me pongo, que usan papás son estos, ¿no? Entonces, no era porque lo conociera, solo porque ya sabía. Yo no sabía el por qué. Y en cambio, en el caso de las mujeres, como no tenían como la mayoría esta actividad, pues el conocimiento tenía que ser puro, ¿no? Era como, sí saben cuál es el material que conduce o no saben. Entonces eso presentaba DIF. También hay DIF en ciertos ítems que se preguntan en lo rural y urbano, porque luego los ítems tienen un contexto muy urbano, y entonces los chicos de lo rural, pues como no están nada relacionado a eso, es como fuera de su mundo, entonces se les dificulta, pero también no es porque no sepan, sino porque no está relacionado a su mundo, ¿no? Ellos están, y en cambio en el mundo de las personas urbanas podría ser algo como normal. Por ejemplo, si tuviéramos alguna prueba de estas de tránsito y quisiéramos ver si saben como las reglas cívicas o comportamientos cívicos, pues tal vez alguien de lo rural va a saber que cuando te paras en una avenida y quieres cruzar, pues que tienes que cruzar por la cebra, por el camino, por la parte de la cebra blanca, para que no te atropellen, porque es el pedacito de los peatones, porque tal vez en lo rural, pues como no hay tantas avenidas con cebras blancas para que crucen o tantos semáforos, tal vez no es algo común. En cambio alguien de lo urbano, de la ciudad, pues en todas las calles la ve, ¿no? O sea, pues debe ser por las rayitas blancas que están ahí, ¿no? Y en cambio el chico del rural, pues será, híjole, pues creo que sí, será eso, no sé, qué edad. Entonces, pues duda, ¿no?
Entonces, ese tipo de cosas es lo que se usa DIF. La mayoría que lo hacen es para cosas muy particulares como diferencias en sexo, o sea, tal cual hombres y mujeres, rural urbano o público privado, ¿no? Que son como los contextos que más se exploran, ¿no? Se pueden explorar miles de contextos, ¿no? También si es de lengua indígena o hispana, ¿no? Edad, cosas, ¿no? O sea, hay muchas. Sí, no, edad, por ejemplo, de estas pruebas de ingreso a la universidad, pues si el ítem tiene un sesgo hacia cosas actuales, no sé, de redes sociales, cosas que alguien tiene muy tangible y la aplica alguien que tiene, no sé, 50 años, 55, que no es tan asociado a las redes, pues le va a complicar, ¿no? Entonces, pero ahí ya es también otro tema, ¿no? Es el diseño del ítem, no es el conocimiento per se de la persona. Ese tipo de cosas es para lo que se usa DIP. Pero bueno, DIP yo en edad nunca lo he visto que lo usen, pero se podría usar en verdad. Estos son los 3 temas que quería que viéramos. Y para que lo podamos hacer, necesito que hagamos un pequeño repaso, ¿va? Ah, Graciela. Profe, perdón, ¿puede repetirnos lo que significa DIF? Lo que dijo al principio, ¿qué era? Análisis Gracias. diferencial de los ítems. Igual les voy a pasar un documento a que lean antes de que lo veamos, que es como solo técnico, o sea, solo es como contado de qué es DIF y experiencias y cosas, ¿no? Para que sea más claro. Ok. Bueno, antes de que empecemos ahora sí la clase, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Dudas? ¿No? ¿De los que están en línea? Va. Entonces aquí tengo, esta es una gráfica de un ítem. Es decir, es un solo ítem, ¿no? Entonces, ¿sí se acuerdan cómo eran, qué significaban estas curvas? ¿O cómo se llamaban? ¿O qué son? Es una curva logística, muy bien, ¿no? Y las curvas logísticas nos hablan de los ítems. Esta curva logística, por ejemplo, la roja, ¿qué nos está diciendo del ítem la curva roja? ¿Qué fue? Si no son participativos, yo les pregunto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Elsa. ¿Puedes explicarnos qué dice la curva roja? ¿Qué te dice del ítem? ¿Qué es lo que está en el eje X? Bueno, en el eje X lo que está es como una aproximación de la habilidad de las personas, ¿no? De los evaluados. Entonces, esto es la habilidad. Entonces, la dificultad de un ítem es solo un punto, es decir, un ítem puede ser dificultad -1. Lo que quiere decir es que para contestar con probabilidad mayor a 0.5, o sea, mayor al 50%, contestarla bien, tiene que tener una habilidad mayor que -1. Por eso este punto podría ser la dificultad, pero en sí todo lo horizontal es la habilidad, o en otros casos también le llaman la aptitud, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los, si lo leen en algún artículo luego español o cubano, así le llaman. Entonces, esto es la habilidad. Y ahora, lo que está en el eje Y, ¿qué es? La persona con una habilidad 0, el 90% prueba la curva roja. Sí, ¿no? O sea, bueno, esto es la probabilidad. El eje Y es la probabilidad, ¿no? Entonces ahí no es que no pinta. Bueno, no se ve, ¿no? Esto es. Entonces, esto es la probabilidad, ¿no? Todo lo del eje Y es la probabilidad y el eje X es la habilidad o aptitud, ¿no? Vale, entonces es habilidad o aptitud. Y el otro es la probabilidad. Es decir, como decías, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Julio. Julio. Si tienes, o sea, si alguien tiene habilidad 0 o aptitud 0, que aquí piensen que el 0 no es como nada, ¿no? Porque en realidad el valor va desde -infinito a infinito.
0 es como promedio, como habilidad promedio, porque está justo a la mitad. Entonces, si alguien tiene habilidad 0, para responder este ítem, bueno, el ítem de la curva amarilla, tuvo tiene la 65% de probabilidad, ¿no? En la verde, como 70. Ajá. Y en la roja, entonces esto es probabilidad y esto es habilidad, ¿no? Entonces es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa si un ítem, si la curva se va recorriendo para allá? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera un ítem así? ¿Qué es lo que está pasando con este ítem en comparación de estos de acá? Ajá. Se requiere mayor habilidad y eso qué implica. Sí, tal cual, ¿no? Pero eso qué quiere decir, que el ítem es más fácil o difícil. Más difícil, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, entre más, por eso este punto se le llama dificultad a veces. La dificultad es el punto en el que se tiene 50% de contestar el ítem, ¿no? 50% exactamente. Tal cual una moneda lanzada, ¿no? Graciela, ¿tienes una duda? Creo que no. Profe, perdón, eso es, ese es el 50% de probabilidad de tener correcta la respuesta, de responder correctamente. Sí, así es. Ok, gracias. Va. A eso le llamamos dificultad, ¿no? Entonces, ahora sí. ¿Ya algo más que tengan duda de esta curva? Ahora sí explicar qué hay aquí, ¿no? Entonces ya sabemos que esto es habilidad, aptitud, esto es probabilidad. Y que si aquí tengo a Arturo, entonces si Arturo tiene habilidad -3, ¿qué pasa? Pues que su probabilidad de contestar cualquiera de estos 3 ítems es menos del 30%, ¿no? Entonces es lo que está pasando aquí, ¿va? Ahora, lo que sucede en realidad con estos 3 es que son el mismo ítem. O sea, bueno, él aquí dice, no, el primero de hasta arriba, que es el actual, el rojo, es lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, si tenemos una prueba nueva, este es este año. ¿Qué es lo amarillo? Lo anterior es en la prueba anterior que hicimos, pongan el año pasado, el ítem que teníamos es el amarillo. Y el otro que se conjunta es, ¿qué pasaría si nosotros supusiéramos en un universo como abstracto que las dos poblaciones aplicaron el mismo ítem? Entonces, ¿cómo sería la curva de este ítem? Pues está tal cual en medio, ¿no? Entonces, esto es ¿qué es lo que nos está diciendo? Omitan tantito la verde. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo reaccionó la población al mismo ítem? La población actual con respecto a la población anterior. ¿Qué está pasando con este ítem? Hubo mayor aceptación. ¿Hubo mayor qué? Aceptación del ítem. ¿Por qué? A diferencia de la anterior, se puede ver Sí, que se puede ver como más baja la respuesta a la anterior en relación a la respuesta a la actual. Entonces, yo asumo que pudo haber habido una mejor aceptación del ítem en relación a la anterior. Sí, ¿qué más? Sacaron mejor nota en el actual del anterior, el como que sí más fácil. Sí. Pudo ser que, por ejemplo, fue aplicado después con niños menos preparados y con niños más preparados. Entonces, en la anterior, exacto, hubo mayor dificultad, ¿verdad? Para los niños que se les aplicó, por poner un ejemplo, se dieron una mayor dificultad para completar ese ítem, pero el del actual, que tuvieron más oportunidades, porque también tenían las habilidades más desarrolladas. Pero la pregunta es, ¿se le aplicaría a la misma población? No, porque es un ítem que va a ser, es un ancla, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Si, por lo que decía la compañera, si el amarillo en el anterior no fue tan aceptado como el de roja,
Entonces, ¿qué pasó? Porque no era la misma población. La población actual tiene mayor habilidad. Puede que me diga, la respuesta está en A ver, entonces, suponga, la roja es 2022 y la amarilla es 2021. Entonces, no es la misma población, ¿no? Es diferente población, pero supongan que esto es, no sé, sexto grado de primaria, ¿no? Entonces, si es sexto grado de primaria, o sea, son niños del mismo grado, sexto grado de primaria, pero ciencias naturales, pero un año y luego el siguiente año. Entonces, ¿qué podríamos decir de este ítem? ¿Qué pasó con los niños de antes? O sea, ¿qué pasó con el ítem? ¿Qué podemos decir de los niños de ahora con respecto a los niños de antes? Los niños actuales tienen, podría decir que tienen mayor conocimiento, tienen mayor habilidad para poder responder correctamente. Comparado a la población o al grupo anterior. Pero se ve mucho la diferencia, porque vaya, si le llevamos a un ejemplo actual, con ciencias naturales, un año atrás y este año, yo creo que el contenido no es mucho la diferencia. Es que ese es el principio, ¿no? Si nos vamos al 2018, 2019, la misma temática, el mismo, todo, la misma manera de curricular, entonces solo que pudo haber cambiado. O sea, ahí tendríamos entonces que situarnos en esos escenarios, porque ahí estamos viviendo 2022. No, claro, 2022 es a la pandemia. Podríamos decir que fue lo que hizo diferencia de que pero la temática es la misma. La misma temática de ciencias naturales que se partía en el 2021 es la misma temática en el 2022. La misma malla, los mismos contenidos, que fue lo único que cambió. Podríamos decir entonces que las redes, el uso de las plataformas virtuales, que no tuvo sí, ¿no? Hubo un cambio. Entonces, está muy bien. Justo lo que dijiste, que también varios lo esbozaron, es lo que algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que teníamos un niño aquí, ¿no? Vamos a pensar que tenemos aquí, más bien un evaluado está aquí. Entonces, tenemos este evaluado. Y ahora, ¿qué pasa con un evaluado que antes, aquí vamos a tener, perdón, aquí vamos a, esta es la habilidad -2, ¿no? Entonces, aquí antes había evaluados con habilidad -2 y ahora hay evaluados con la misma habilidad -2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con todos los que tenían habilidad -2, ¿qué probabilidad tenían antes de contestar este ítem? Poca, ¿no? Como menos del 20%. Entonces, bien poquita probabilidad de contestar bien este ítem con la habilidad que tenían. ¿Y ahora qué pasa con los evaluados que tienen exactamente la misma habilidad? ¿Qué pasó? Subió, ¿no? Por ahí del 55%. Entonces, ¿qué pasó con este ítem? ¿Se volvió más qué? Más fácil. Pero, o sea, eso sí nos puede decir, bueno, si pasa, no sabemos qué, vamos a analizar qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué sucede esto? Pero este tipo de cosas hay que verlo ahora con todos los demás ítems. Pero al menos en lo que nosotros estamos, como la prueba al final evalúa todo como un contenido completo, el pedacito de contenido que este ítem quería cubrir, lo que dice es que ahora los chicos sí lo están dominando o lo dominan más que lo que dominaban antes. Entonces puede ser que ahora se enseñe mejor, puede ser que lo que sea que haya cambiado en el sistema está funcionando. Ajá. Puede ser que como muchas cosas cambian, que se vuelven más comunes, y entonces como se volvió más común, pues ahora los chicos lo saben, los evaluados lo saben más y antes no. Pueden pasar muchas cosas, hay muchas explicaciones, pero lo cierto es que este ítem ahora es más fácil de lo que era antes. Es decir, se requiere menor esfuerzo para tenerlo bien. Por lo tanto, hubo una mejora aquí, ¿no? Los evaluados tuvieron una mejora con respecto al anterior. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si el anterior fuera el rojo y el
actual fuera el dorado, este amarillo. El anterior, o lo que se le llamó antes, pues, con las mismas habilidades tenían mayores oportunidades. Así es, ¿no? Si fuera al revés, lo que diría es que hubo un retroceso, ¿no? Porque lo que antes era fácil, ahora se está volviendo difícil. Piénsenlo ahora en términos de algo que se mida tangible, ¿no? Supónganse que este ítem medía, no sé, esto es ciencias naturales, pero algo más sencillo, no sé. Bueno, sí, que medía el ciclo del agua, ¿no? Vamos a pensar que este ítem medía el ciclo del agua. Entonces, lo que está diciendo, así como está actual y anterior, lo que está diciendo es que actualmente más evaluados conocen el ciclo del agua que antes, ¿no? O que si antes no sabían sumar, bueno, ahora saben más sumar que antes, ¿no? Entonces, podría explicar también, perdón, Uh-huh. porque tal vez antes, como estaba virtual, se pasaba la copia y todos respondían bien. Y ahora presencial no hacer copias, sino que tienen que responder de acuerdo a su habilidad. Entonces, con la misma habilidad, la que tenía, ahora no está respondiendo menos porque ya no puede copiar. Sí, o sea, puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Ajá. Eso ya sería como de revisar qué pasó. Primero hay que ver qué, o sea, qué sí hay, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, pues, o sea, pueden explicarlo al revés, ¿no? Pueden decir, no, pues es que como sobrevino la pandemia, pues resulta que los chicos no aprendieron nada todo ese periodo, entonces tienen rezagos educativos bien grandes, ¿no? O pueden decir, lo que pasa es que ahora están en presencia, entonces están aprendiendo mejor que los que el año pasado que no estaban, ¿no? Entonces puede haber, como dependiendo de cuál sea nuestro contexto, que nosotros estemos pensando algo. Pero cuando nosotros ya evaluamos a todo el sistema, pues ya no es lo que desde mi contexto creo que pasa, ¿no? Y es, ya pasó esto. Ahora que ya pasó esto, ahora sí hay que explicar por qué creemos que pasó esto, ¿no? Pero, sí. Bueno, no sé si tú das ahorita el tema. Y en el caso de la curva verde, estamos hablando entonces de equiparación. Eso es algo de equiparación. Voy a borrar esto. Y lo otro, doctor, es que ideamos la que estaba con la mano levantada. ¿Quién? Hola, ¿tienen alguna duda por ahí los de en línea? ¿No? Va. Entonces, sí, la curva verde, vean tan solo estas poblaciones. No sé si se alcanza a ver, pero la de arriba es 74, la de abajo es 40 y la de hasta abajo es 114. La verde en realidad es que lo que se hizo fue juntar a las dos poblaciones, pensar que las pruebas estaban ancladas con esta como ancla y hacer todo el proceso de calibración, ¿no? Toda la parte de psicometría que ellos van a hacer. Se hizo, pero ahora pensando que eran una misma población. Y entonces, pensando que son una misma población, pues la curva sale en medio. ¿Por qué sale en medio? Pues porque para un grupo se les hizo más fácil y para otro grupo más difícil, ¿no? Entonces sale en medio. Pero sí, equiparación es algo como esto, ¿no? Lo que se pretende es ver cómo de una curva se llega a la otra. Entonces, ¿cómo llegar de una a la otra? Pues hay diferentes métodos. Una opción es esto, ¿no? Calibrar en conjunto y ver cómo se vería si fueran la misma población. Entonces hay diferentes métodos, ¿no? Pero este es la interpretación de esta línea verde en relación a la línea amarilla, igual, esa es el valor que se usa. O sea, la línea verde se pensaría que es, o sea, si fuera, realmente ahí es si fuera la misma población, ¿qué estaría pasando, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir de ese ítem? ¿Cuál sería su dificultad? Entonces, aquí hay que ver, por eso es que hay varios métodos, pero lo que sí, la idea es que la línea verde sea lo que se avanzó, ¿no? O lo que cambió de uno al otro, ¿no? O sea, que ya avanzó más a lo cual. Ajá. Está más pegado al actual. Sí, está más pegado al actual. O sea, sería como el avance real, ¿no? Pero tomando en cuenta que está en esta población. Sí, pero lo que pasa es que lo que queremos hacer es como tipo descontar efectos, ¿no?
O sea, porque hay muchos efectos que pueden, muchas cosas que pueden pasar alrededor de la prueba, porque la prueba pues tiene muchos más ítems, ¿no? Y la calibración pues siempre toma en cuenta el resultado total de la prueba. Entonces, por eso hay que como descontar efectos, ¿no? Para que no, o sea, para como descontar como todo lo que influye en que la calibración salga de esta forma. Ahora, también había otras cosas que quería que notaran aquí. Acá están los parámetros, ¿no? Entonces, ya en respuesta correcta, igual, ¿no? Actual, dice que el 83% lo contestan bien y en el anterior 61%. Entonces, si solo viéramos respuesta correcta, ¿qué nos dices? Estos parámetros. Esto es más fácil, ¿no? O sea, realmente lo que dice es que más personas lo contestaron ahora bien que antes, ¿no? Ahora Entonces, saben más. que es más fácil ahora que antes. El punto biserial pues solo es la discriminación. Entonces, ¿qué pasa con la discriminación? Con el punto biserial y con el biserial. O si no quieren, no les gusta el TCT, ¿qué pasa con la discriminación a dos parámetros? A ver, ¿qué pasa con este? Este está fácil, ¿no? ¿Cómo está la discriminación aquí? Entre los dos primeros. Uno es 1.17 y el otro es 1.13. Discriminan casi igual, ¿no? De hecho, se ve en la curva, ¿no? Pareciera que solo es una traslación una de la otra. No cambia de forma, ¿no? ¿Qué pasa con el biserial? Si se fijan, uno es 0.52 y el otro es 0.54. También, ¿no? Más o menos lo mismo. Solo el punto biserial está cambiando, ¿no? 0.35 y 0.42. ¿Por qué creen que pudiera llegar a pasar eso? Discriminan menos de los que saben. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre biserial y punto biserial? ¿No se acuerdan cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué les parece? En realidad la diferencia ya lo explica todo. Pero si quieren lo podemos repasar. El punto biserial mañana, ¿va? Pero que alguien ya o sea, vengan y lo sepan. Porque la pura diferencia lo explica por qué este es distinto, ¿no? Ajá, la pura diferencia. No hay mucho que pensar ahí. Pero bueno, entonces vamos a seguir con estos, ¿no? Biserial y alfa son discriminación, ¿no? Si se quita, pues esto nada más es qué pasa con la confiabilidad de la prueba, ¿no? Entonces, esto no habla del ítem, sino de todo el instrumento. La dificultad, entonces lo mismo, ¿no? Está pasando lo mismo, solo que ahora es la dificultad a 1 y a 2 parámetros. Entonces es lo mismo, menos 1.89 es más pequeño que menos 0.54. Entonces fue más fácil ahora que antes, ¿no? Es lo mismo. Y en 2P es lo mismo. Entonces ya este es lo que está pasando con este ítem. Ahora les voy a enseñar otro que en realidad es de la misma prueba que cambia ligeramente, así cambia poquito. Entonces nada más para estar seguros que todos lo entendieron y ya poder movernos, voy a preguntar que 2 o 3 me expliquen un ítem y ya, ¿no? Entonces no sé, ¿cómo te llamas? Tiene la lápiz así. Katy. ¿Puedes ayudarnos a explicar qué está pasando aquí? Bueno, y este es lo contrario. Ah, no, espérame, tengo un problema, es que este no es ancla. Perdóname, eso es mi culpa, es mi culpa. Sí, es mi culpa. Déjame buscar uno que sí sea ancla, ¿va? A ver, espérame. Este sí es ancla, el 59. A ver, 59.
Ah, no, no es año. Ah, 57. Ahí está, sí, 57. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, en este. Bueno, casi similar a lo que es lo de la actualidad. Responder más efectivamente. Voy a decir que un 60%. Y los del anterior, un 40%. Tuvieron más dificultad. En la anterior fue más difícil para ellos poder responder ese ¿qué? Sí. Entonces aquí hubo un avance en algo, ¿no? Sí. La brecha es un poco más corta. Sí, es más corta. ¿Cómo sabes que la brecha es más corta? Por los porcentajes. Los porcentajes, la diferencia es 20%, ¿no? Va. Entonces, ¿alguien más quiere opinar algo distinto? ¿No? Entonces, vamos a ver otro. Ya nada más rápido. A ver, creo que este también es, ¿no? 65. No, este no es. 63. Creo que está mal hecha esta cosa. Debería ser el nombre del ítem, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya en este, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué tienes ahí? ¿Mande? Eno. Ah, ¿qué tal? Mira, no. Sí, sí. Mucho gusto. Entonces, ahora sí, ¿qué está pasando aquí? Aparentemente la anterior era más fácil de contestar que la actual. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿O por qué está pasando eso? ¿O cómo sabes que está pasando eso? Bueno, pero es más porcentaje en la anterior, que el 54%, que en la actual. Sí. ¿Qué pasa si tienes ahora una persona aquí, ¿no? Vamos a poner el punto 5. O sea, alguien que tenía la habilidad menos 1.5 antes, ¿cómo era su probabilidad de contestar el ítem con respecto? Este es antes, ¿no? ¿Cuál era la probabilidad de alguien con habilidad menos 1.5 de contestar este ítem? Por ahí, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de alguien con la misma habilidad de contestar este ítem ahora? 40%. Entonces, ¿qué pasó con esa probabilidad? ¿Cómo es? Es más pequeña, se hizo más difícil. Entonces, ¿de qué podríamos hablar aquí? ¿Qué pasa con lo que sea que está midiendo este ítem? Sí, no está siendo acertado, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo primero? Este ítem mide algo, ¿no? Todos los ítems miden algo, ¿no? Supongamos que este mide tal cual el ejemplo más simple, mide sumas, ¿no? Entonces, si esto mide sumas, lo que sea, pero mide sumas, ¿no? No sé, sumas con enteros naturales, ¿no? A sumas con enteros positivos, ¿ya? Si mide sumas con enteros positivos, ¿qué podrías decir del conocimiento de sumas antes con respecto al conocimiento de sumas ahora? Lo de antes sí. ¿Y los de ahora? Tienen dificultad para realizar. Exacto, ¿no? Que la dificultad que se tenía en sumas antes era menor que la dificultad que se tiene en sumas ahora. Al menos si medimos con este ítem que es el mismo, dos poblaciones, mismo ítem, ¿no? No cambió nada. Lo único que cambió es que la población reaccionó diferente a este ítem.
Sí, igual si se fijan, vean las discriminaciones. O sea, realmente es 1.32, 1.31. Vean el biserial 46 y 50. O sea, realmente la discriminación es casi igual, es decir, los ítems que representa cada una de estas curvas parecen el mismo, ¿no? Solo está como trasladado. Entonces, lo único que pasó es eso, ¿no? El ítem funcionó igual. Lo que cambió fue la dificultad con la que reaccionó la población a este ítem. ¿Sí? Y en este caso, con este ejemplo que se hace con ese ítem, una vez que ya analizamos actualmente la prueba está más difícil que el anterior. Perdón, anteriormente era más difícil que actualmente. Pero, sí, pero no es como que, o sea, sí es eso, ¿no? O sea, en este caso el ítem se volvió más difícil de lo que era, pero el ítem no cambió, ¿no? Entonces, lo que nos está hablando es de la población. O sea, que ahí la idea no es, o lo ideal no sería quitar el ítem. No. Porque entonces dejaríamos de medir lo que queremos. Lo que más que evaluar por qué se les está haciendo más difícil que antes. Exacto, esto nos está hablando de cómo se está moviendo la población. O sea, que tal vez lo que sea que este ítem medía, por ejemplo, esto, tal vez ahora se está enseñando diferente, o los estudiantes no lo están aprendiendo, o lo que sea que hayan cambiado, ha llevado a que este concepto se domine con menos intensidad que antes. Igual pueden decirme Arturo siempre, ¿no? Ángela o Graciela, ¿quieren hablar? Yo, es que sí me parecía, o sea, sí estaba de acuerdo con que era el contenido del ítem, o sea, el contenido del ítem es el mismo, ¿verdad? Entonces me parecía que la pregunta para este ítem podría ser, ¿qué es un beeper? Entonces la población anterior que sí conoció el beeper tenía una probabilidad más alta de saber qué era y de contestarla. Pero si los ponemos a los actuales y les preguntáramos a un niño en este momento, a un adolescente que serían los rojos, tendrían menos probabilidad de saber qué es. Por eso es que la sacan incorrecta. Sí, eso también puede ser, ¿no? O sea, que el ítem haya estado descontextualizado o que ya no sirva. Pero ¿qué pasaría si el ítem ya no sirve? Si el ítem ya no sirve, los parámetros de discriminación tampoco servirían, ¿no? Porque perdón, de beta de I, ¿no? Los de discriminación ya no servirían. ¿Por qué? Porque la discriminación lo que nos dice es qué tanto los que sí saben pueden contestar el ítem y qué tanto no. Entonces, si el ítem fuera este caso de que ya no sirve porque el contexto es lo que cambia y por eso, entonces haría que todos los que sí saben mucho, o sea, los que les va muy bien en la prueba, por un tema más bien como temporal o de edad o lo que sea, lo están contestando mal. Entonces, lo que tendríamos es que la discriminación, ya no me acostumbro, estoy súper bien. Pero lo que pasaría es que este ítem tal vez empezaría así, ¿no? O sea, empezaría así, estaría muy bajito, o tal vez incluso estaría haciendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más habilidad, menos probabilidad de contestarlo, porque la probabilidad no estaría relacionada a la habilidad o aptitud que tiene el evaluado, sino a un contexto, ¿no? Como la edad, por ejemplo. Doctor, en este caso, por ejemplo, si se hiciera a la población que se hizo esa misma prueba a personas de 50 años y se le hizo la prueba a personas de 15 años. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que no van a conocer como decía Ángela lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero el contexto, pues ya no es el mismo contexto de las personas de las dos poblaciones a las que se le aplicó la prueba. Sí, ya no es el mismo contexto, pero justo eso lo que haría es que el ítem ya no funcione, ¿no? Pero en ese caso la discriminación sigue igual, nada más que la habilidad que se requiere, se necesita mejor habilidad para contestar, pero la discriminación es igual. Ajá. Yo entiendo todo lo que contestar, pero entonces si fuera así, que fueran poblaciones con contextos totalmente diferentes, la discriminación no andaría tan cerca, ¿o sí? Sí, o sea, si fuera un tema de que el ítem ya no funciona, los parámetros me harían sacar el ítem, ¿no? O sea, lo que pasaría es que tal vez
el alfa ya estaría negativo o estaría muy... O sea, sí, ya estaría fallando aquí, diríamos, bueno, el alfa ya falla. Entonces, como el alfa falla, lo que está pasando es que este ítem ya no aplica a mi contexto actual, entonces habría que quitarlo. ¿Va? Pero ya sería una cuestión del ítem que está fallando y ya no tendríamos ni siquiera que compararlo, ¿no? Diríamos, este ítem ya no funciona y hay que quitarlo. O si el porcentaje de respuesta ya fuera muy excesivo, que bajara a menos del 10% o que subiera más del 90%, ¿no? O sea, el ítem ya estaría o ya súper dominado por la población o tan difícil que tal vez es ya muy complejo que la gente sepa algo de este conocimiento o esta habilidad, porque tal vez es algo que ya está en desuso, ¿no? Entonces, eso podría ser, o mis betas, ¿no? Las dificultades también, ¿no? Pero eso podría ser que el ítem se ha descartado, en cuyo caso pues ya ni lo comparo, ¿no? Ya nada más digo, este ítem ya no sirvió. Pero es un problema del ítem, no de lo que mide el ítem. Entonces ya el ítem era difícil, se volvió más difícil, y en una comparación, igual se hizo la comparación de que sí es difícil. En este caso, ¿no? En este caso, sí. Sí. En este caso sí, o sea, sí el ítem, lo que sucedió es que se volvió igual, ¿no? ¿Manda? Discrimina igual. Sí, discrimina igual, ¿no? O sea, el ítem sigue funcionando. De hecho, si lo ven tal cual, parece una traslación de la curva, ¿no? O sea, el ítem casi que funciona igual. La única diferencia es que se volvió más difícil. La habilidad. Ajá, la habilidad. Entonces se volvió más difícil, por lo tanto nos está hablando de la población, ¿no? Algo pasó en la población. Ajá, ya no lo responde. Graciela, ¿tienes alguna duda o comentario? Sí, profe, en este caso, eso me queda muy claro, ¿verdad? Pero también me genera la duda el comportamiento, digamos, de la discriminación. En este caso, tiene algo que ver, porque la correlación punto biserial, entendemos que son ítems dicotómicos, ¿verdad? Que se convirtieron, digamos, a variable continua. En cambio, la biserial era el ítem que por naturaleza, digamos, era dicotómico. Entonces, ¿será que en este caso la naturaleza del índice, del ítem, también tiene algo que ver además del contexto? Porque la diferencia entre el punto biserial y el biserial también es distinta, digamos que es bastante en este caso. Sí. Me parece. Sí, sí, lo que pasa es que el punto biserial, como bien lo dices, está pensado en que el ítem se midiera de manera continua, ¿no? Se pone una variable continua. Ajá. Esa es la forma en la que se calcula el punto biserial. Y el biserial se calcula pensando en que la variable es discreta, es decir, toma solo ciertos valores, por eso es diferente. Era lo que les decía, en realidad se explica esto que, o sea, sí, el que hay que tomar en general siempre en ítems que son discretos es biserial, ¿no? No, es Ajá. biserial. Ok, gracias. Va. Entonces, si quieren, ya hacemos uno más o ya están totalmente seguros de que todo está bien. Uno más. A ver, entonces, si quieren, dejen buscar otro. Si alguien me ayuda a verlo, porque siempre estoy. No, 30, creo. No, 33, ¿este? No, este no es, ¿no? Tiene que tener de este lado también. Es que esta es la anterior, creo, y esta era la actual. A ver. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí. 37, entonces. Ah, sí está. A ver, 37. Entonces, ¿quién es el afortunado o la afortunada? ¿O yo lo elijo otra vez? Va. Ay, ¿cómo te llamas? Perdón. Julio.
cierto punto, el anterior era más difícil, pero para habilidad, determinar la habilidad, pero después es más difícil para los de mayor habilidad. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Qué está pasando? Si nadie le ayuda, ya yo estoy. Sí. Entonces, probablemente ahora, en el actual, sí no discrimina tanto como discriminaba antes. Entonces, parece que tiene el mismo porcentaje, pero sí, en el actual ya casi no discriminamos. Sí, ¿no? Ahí hay un tema de discriminación, ¿no? La discriminación en alfa, por ejemplo, antes era 1.81, ¿no? Discriminaba mejor. Recuerden que entre más alto es mejor, ¿no? Y 0.79 es lo que discrimina ahora. Entonces, algo también está pasando con el ítem, ¿no? Que el ítem está discriminando menos. A pesar de que el mismo porcentaje lo está contestando, hay la misma probabilidad de que... Pues, o sea, en teoría clásica, sí, ¿no? Lo que dice teoría clásica es que el 65% lo contesta ahora y el 69% lo contestaba antes. En cuanto a porcentaje de respuesta, sí, ¿no? Es muy semejante. Pero, ¿por qué la curva no es semejante? ¿Qué puede estar pasando? Un punto de equilibrio, ¿no? En casi menos 2, que también hay un grado de dificultad. A ver, vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a verlo vamos a ver este, por ejemplo, este es el punto de equilibrio, ¿sí? A ver, vamos a ver este. Este punto es como menos 1.8, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa con los que tienen habilidad menos 1.8 antes y ahora? Lo mismo, ¿no? Tienen la misma probabilidad de responderlo, ¿no? ¿Cuánto? Como 33% por ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a pensar en alguien que está por aquí, ¿no? En habilidad 0. Sí, vamos a ver aquí. Tiene habilidad 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen habilidad 0 ahora? ¿Cuál es su probabilidad de responder este ítem? 60 y algo, ¿no? 63 debe ser. Entonces, esta es la probabilidad de responderlo ahora, ¿no? De las personas que tienen habilidad 0. Y ahora que, o sea, como promedio, ¿no? No 0 de nada. ¿Qué pasa con los que antes tenían una habilidad 0? Más del 90%. Entonces, esto nos está hablando de una probabilidad, ¿no? O sea, lo que decía antes es que a partir desde como de cierto punto de aquí, si ven aquí, este pedacito es en el que cambia la curva, ¿no? Cambia muy drástico. Lo que antes pasaba es que este ítem discriminaba muy bien, como bien dijo Enoch, ¿verdad? Discriminaba muy bien, entonces rápidamente separaba la población entre los que no podían contestarlo y los que sí. Separaba bien a la población. Y ahora no lo está haciendo. O sea, sí me separa la población y sí discrimina adecuadamente todavía, porque sigue pasando que a mayor habilidad, mayor probabilidad de contestar. Y también sigue pasando que a menor habilidad, menor probabilidad de contestarlo. Eso sigue pasando. O sea, el ítem todavía discrimina bien. Pero antes discriminaba todavía más, ¿no? Entonces, algo está pasando también en el ítem. O sea, puede ser que esté pasando en el ítem y en la población, pero algo pasa en el ítem, ¿no? Que ya no discrimina tanto. O sea, ya no es, este ítem también está empezando ya, tal vez, a fallar un poco, ¿no? Porque ya no me está separando la población entre lo que debería de pasar con un ítem ideal, recuerden, es que o sea, que rápidamente cambiara, ¿no? Que tal cual dijéramos, esto es la habilidad, ¿no? Y aquí ya, ¿no? Como que este es mi ideal, ¿no? A partir de cierto punto, que es la dificultad, todos lo contestan bien, y a partir de cierto punto, que es la dificultad, todos lo contestan bien. Esto es mi ideal. Entonces, antes este ítem funcionaba muy cercano al ideal, y ahora ya no.
Entonces, este ítem puede ser que me sirva en esta ocasión, pero tal vez para la siguiente, si lo volviera a usar de ancla otra vez, o lo volviera a repetir en una evaluación adelante, tal vez ya no me serviría. ¿No? Porque tal vez algo está pasando en la población que el ítem ya no está midiendo adecuadamente lo que queremos medir. También puede ser que el ítem esté desgastado, es decir, que por ejemplo en pruebas como las de ingreso a la universidad, que luego se pierde, ¿no? Alguien se apema. No sé si allá pasó una vez en México que luego mandaban estas de las que entrenan a los chicos para que hagan el examen, le pagaban a la gente para que fuera a hacer el examen y se aprendiera 2 preguntas, 2. Esa era su misión, aprenderse 2 preguntas. Se salían, escribían las preguntas, y entonces ellos iban haciéndose de la batería porque pues mandaban mucha gente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con esos ítems? Pues como ya los están enseñando, pues pierden efectividad, ¿no? Ahí también tiene que ver lo del azar. También tiene que ver el azar, sí, igual. O sea, bueno, el azar en realidad sí tiene que ver, pero no tanto. ¿Por qué? Porque al final los dos poblaciones tenían una probabilidad, o sea, como cierto nivel de azar, ¿no? De contestar. O sea, sí había un azar, pero el azar aplica para las dos, para la de antes y para la de ahora. También puede ser que lo que esté fallando, que habría que ver como todo lo demás del ítem, lo que puede ser que esté fallando es uno de los distractores, que como muchas cosas cambian, pues tal vez un distractor está como que no está, iba a ser enviejando, pero eso no existe, ¿no? O sea, no está como creciendo, o sea, como transitando en el tiempo adecuadamente, ¿no? Tal vez ese distractor dejó de ser un buen distractor y entonces pues ya los que se iban en ese distractor pues ya no, ¿no? Entonces ya están yéndose a la respuesta correcta. Entonces habría que revisar qué pasa en el ítem para poder hacer una inferencia real del alfa, ¿no? Pero lo cierto es que este ítem, de cierta forma, en respuesta correcta no hubo una variación, aunque en su funcionamiento dentro de la prueba sí hubo una variación, ¿no? ¿Qué variación? Pues hubo esta variación de aquí. Voy a borrar esto, pero hubo esta variación y esta variación, ¿no? O sea, al interior de la prueba sí me está pasando algo, ¿no? Porque todos los que estaban aquí, la probabilidad de responderlo pues está cambiando mucho, ¿no? O sea, sí hay algo que sucedió dentro de la prueba. Y aquí también, ¿no? Hay algo que me está afectando dentro de la prueba. Entonces aquí tendríamos que revisar el ítem y ver qué está pasando, ¿no? Porque aquí sí hay un cambio, ¿no? Si calificáramos la prueba, por ejemplo, con habilidad, que es a través de toda la prueba se le asigna una habilidad a los evaluados o un nivel de aptitud, si calificáramos con esto, pues sí les estaría afectando, ¿no? Si solo calificamos con respuestas correctas, pues no les afecta, ¿no? Yo con una duda, o sea que en la anterior ya el 90% era difícil, ¿verdad? Poner así, pero luego baja a un 50%, pero siempre sigue siendo entonces difícil de responder, pero tuvo una O sea, sí, o sea, el ítem tiene un tema, ¿no? Que es este. Todo este pedazo que es, y este pedacito, ¿no? Son los dos que les gusta. Pero este es el que más me afecta. ¿Por qué? Porque aquí todos los que están aquí, o sea que en términos generales no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Pues porque todos estos que tienen aquí esta habilidad, que ahora no lo pueden contestar, pero antes sí, se compensan con estos que están acá, que tienen poca habilidad, pero que antes tenían poca probabilidad de contestarlo y ahora tienen un poco más de probabilidad de contestarlo, ¿no? Entonces, en realidad, si se fijan, este que está hacia abajo se está compensando un poco con este que está hacia arriba. Tiene una pendiente no pronunciada. Ajá, que es justo la pendiente, es la discriminación, ¿no? Entonces, pues sí está afectando esta, ¿no? O sea, sí cambia los resultados. ¿Por qué? Por este pedacito de aquí. O sea, en términos generales no se ve. Por esto, uno sube y otro baja.
pero al interior sí me afecta. O sea, si yo soy alguien que está aquí, ¿no? ¿Qué pasa que soy alguien que está aquí? ¿Y qué pasa que soy, no sé, vamos a decir que este soy yo y que esta es, no sé, la compañera de que no sé cómo se llama, Sally. Entonces, ella es más inteligente. ¿Y qué le pasó? Ella es más inteligente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasó con su probabilidad de contestarlo? Bajó, ¿no? Pero a mí, que yo tenía menos habilidad, ¿qué me está pasando ahora con este ítem? Entonces, a mí me beneficia, a ella le perjudica, ¿no? Entonces, sí está pasando algo. Entonces, hay que revisar qué está pasando en el ítem. O si está pasando algo en la población. O sea, si todos los distractores funcionan bien y vemos el ítem, me parece que sí funciona bien, que no hubo un error de impresión ni de nada, todo está bien. Algo está pasando, ¿no? Hay que revisarlo porque sí afecta, no de manera general, pero sí de manera puntual. Profe, perdón. Sí. Pero en este caso, digamos, al ser poblaciones diferentes, siempre va a existir digamos, una variación debida a la población, ¿no? Por ejemplo, en pruebas de conocimiento hay influencia de contexto que puede venir del sistema de enseñanza o qué sé yo, ¿verdad? O de la misma habilidad de los sujetos, porque al final de cuentas son grupos distintos. Entonces, digamos, esas diferencias, un porcentaje de esas diferencias posiblemente siempre van a obedecer a las diferencias entre los grupos, ¿no? Sí, pero justo eso es lo que queremos evaluar, ¿no? Justo para eso se evalúa. Lo que se quiere ver cuando se evalúa es que a partir de las cosas que cambiamos, qué sí funciona y qué no, o qué cambia, ¿no? O sea, nosotros movemos, o sea, no sé, el sistema educativo o lo que sea que ustedes evalúen, cambia a lo largo del tiempo, o cambia el contexto, o cambia algo. Y justo con la evaluación lo que haces es ver que ese cambio, qué tanto impacto tuvo. Entonces, para eso vemos esto de los ítems que se mueven, que se hacen más difíciles o más fáciles, ¿no? ¿Qué pasaría si todos los ítems, siendo la misma prueba, se movieran a ser más difíciles? Pues podríamos decir que tal vez hubo un retroceso, ¿no? Porque algo pasó que ahora toda mi prueba, siendo la misma, se está volviendo mucho más difícil que antes. Porque les resulta más difícil a los evaluados, ¿verdad? Ajá, pero algo cambió en el sistema. Ajá. Más allá de la persona, de las personas individuales que conforman a la población, algo cambió en el sistema para que a todos, en conjunto, les afecte de cierta forma, ¿no? Entonces hay que ver qué cambió en el sistema para que eso sucediera. Pero entonces los cambios, digamos, si el ítem siempre permanece igual, o sea, es el mismo ítem, los cambios siempre van a estar referidos a lo externo, digamos, al contexto. Sí. Okay. Sí, porque el ítem no cambia, ¿no? Ajá. Entonces, solo lo que cambia es lo que puede afectar en que haya un resultado distinto. Ajá. Ok, gracias. O sea, también puede ser que lo que cambia es el contexto, ¿no? Y que el ítem simplemente pasó de... O sea, ya no sirve porque ya lo que evalúa ya no existe o no tiene caso, entonces... Sí. En ese sentido, no necesariamente que el sistema se ha vuelto mejor o peor, simplemente que han cambiado algunas cosas que ya el ítem ya no funciona. Sí. ¿Verdad? Pero no es porque, digamos, estamos retrocediendo, simplemente que ya en este nuevo contexto no funciona. Ajá. Por ejemplo, si tuvieras una prueba de evaluación, digo, de computación, ¿no? Piensa en una prueba de computación. O sea, yo me acuerdo, hace porque ya a los años, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero cuando iba en la secundaria, pues las compus todavía, o sea, los talleres, los laboratorios de computadora, pues eran relativamente nuevos. Pero bueno, nosotros ya en la secundaria o en la primaria, pues ya teníamos nuestra compu y la aprendías, medio hacías cosas ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con nuestros papás, no? O con nuestros abuelos, no les dabas, yo creo que en la casa les daba hasta miedo prenderla, ¿no?
Si es que yo no quiero que se vaya a descomponer, no sé, ¿no? O la cuidaban mucho, o la tapaban, así, cuidado excesivo. Entonces, ¿qué pasa con ese conocimiento? En realidad lo que pasó es que nos habituamos a que la computadora está en nuestras vidas y no que estudiamos mucho para superar eso, ¿no? Más bien ahora ya es parte de nosotros. Entonces, tal vez si antes evaluabas el conocer, no sé, las partes de una computadora y así, este es el monitor, esta es la pantalla, este es el teclado, este es el mouse. Pues tal vez antes era un conocimiento porque pues, no cualquiera lo sabía. Ahora que todo el mundo lo sabe porque es de uso general, hasta los niñitos chiquitos lo saben, pues no es que la población realmente, el sistema educativo hiper mejoró para que eso ya no sucediera, ¿no? No crees contexto, ¿no? O sea, el contexto cambió tanto que ya no, ni para qué medirlo, ¿no? La línea verde esa es qué pasa, es la conjunta, ¿no? Esa siempre va a estar aquí en medio, porque es las dos poblaciones juntas. Por eso siempre va a estar en medio, ¿no? Pero será siempre el mismo escenario que se planteaba al final, porque yo creo que está la parte de arriba para no llegar a virtual, pero igual pasa más cercanía. Sí, o sea, esto véanlo como casi como si fuera un promedio, ¿no? Siempre, si se fijan, siempre está entre las dos, casi, no, excepto aquí, ¿no? Pero casi siempre está entre las dos curvas. Entonces, lo que está midiendo es más o menos, o sea, cuál sería, si quitáramos cierta forma, tratando de quitar ciertos efectos de la población y así, de las circunstancias, cuál sería como el cambio, ¿no? Entonces, el cambio que nosotros podríamos creer que está pasando en el sistema, pues sería más o menos la distancia de la verdecita a la amarillita, ¿no? ¿Y qué pasa en esa parte donde están perfectamente las ligadas? O sea, en realidad esto es esto de aquí, es solamente una intersección que se da por la discriminación. O sea, si las tres tuvieran la misma discriminación, no pasaría ¿no? Lo que está pasando ahí es que, si te acuerdas, como lo dijo, creo que tu compañero, Julio, ¿eh? Perdón. Si esta fuera, recuerda, la discriminación es la pendiente, ¿no? ¿Qué tan inclinada está? Si las tres tuvieran el mismo, pues entonces en realidad nunca chocaría, ¿no? Porque están igual de inclinadas. Lo que está pasando solamente es que esta resultó que una está más inclinada, entonces crece más rápido. Entonces por eso choca, ¿no? Solo por eso está pasando este efecto de aquí. Está súper bonito su pizarra. Sí. No. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda de estos ítems? ¿De lo que pasa antes y pasa ahora? ¿No? Va. Entonces, también para algo que puede servirnos es que, en general, ahorita que bueno, mañana que empezamos a ver otra vez cosas como R para sacar estas cosas también, aparece este. Esto es algo que parece también mucho, ¿no? Tenemos, si se fijan aquí les puse 2B, este B y este B. En realidad son el mismo, la única diferencia es que dependiendo del autor que ustedes lean, mira, también se puede conmigo. Dependiendo del autor que ustedes lean, lo pueden presentar así o lo pueden presentar así. De las dos formas, ¿no? La única diferencia es la interpretación. Una solamente es una multiplicación de la otra. Por eso les puse ayer, mañana lo van a ver con más detalle, pero le puse tal cual B sobre A, porque si ustedes dividen este B de este beta sobre esta alfa, les da este valor. No hay mayor ciencia en eso, solo es cómo lo representan en una ecuación. Porque cuando empiezan a meter muchos ítems politómicos o análisis multivariados y cosas más teóricas, les sirve tener esta forma de escribirlo, ¿no? Entonces, dependiendo del autor, pues nada más vean que es
solo es álgebra con esta, ¿no? A veces representan al B como este, pero si este es B, entonces este se vuelve B por A, ¿no? O si este es B, entonces este de acá va a ser B sobre A, ¿no? Es la única diferencia. Entonces, cuando ustedes vean que alguien les da unos parámetros y no pasa lo que nosotros tenemos que... ¿Recuerdan? La explicación del B es que esta, que es la línea del 50%, la dificultad es cuando el ítem choca con esta línea del 50%, ¿no? Entonces, la dificultad del rojo debería de estar por ahí, ¿no? La dificultad del rojo sin menos 0.72, está por ahí, ¿no? Entonces, esta es la dificultad. Es decir, la dificultad es la habilidad que se necesita para tener una probabilidad del 50% de contestar el ítem. Esa es la dificultad. Entonces, hay quienes representan, en vez de querer una representación gráfica de la dificultad, prefieren una representación aritmética de la dificultad, ¿no? Entonces, nada más ese es el cambio. Para que lo tengan, y también hay otro que si quieren luego ya les muestro, pero solo es alterar este valor por 1.7, pero también es solamente aritmético, ¿no? No tiene ninguna otra explicación. Y la más fácil es esta, porque esto se ve, ¿no? O sea, tal cual lo ves, lo comparas y dices, ah, sí está bien, ¿no? Y si no cuadra, pues es que algo hice mal ya sea a la hora de graficar, a la hora de explicar o lo que sea. Pero además esto ya sí tiene una explicación como tangible de qué es la dificultad, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Va? Ahorita que tienen un descanso ¿o no? ¿Ya se acabó? ¿Ya se terminó? Ok, por razón se fue. Sí. Perdón, estaba pensando en otra cosa, pero sí, entonces, esto ya quedó, ¿verdad? Les voy a pasar ya después, si quieren, les puedo decir cómo es este formatito. En realidad es muy sencillo, porque, o sea, sale mejor que ir pegando todas las gráficas que salen del R, ¿no? Nada más ya lo cambia y calcula todas las gráficas. Este es un archivo, tal cual es un archivo, bueno, tiene algunas hojas que eliminé porque hay cosas que no han visto ustedes, pero es un archivo como los que sí, este es un archivo real, solo le cambié los nombres para que, pues porque si no, no me vayan a regañar, no sé. Pero es un archivo real ahí de un análisis de pruebas por años igual, pero esto era para ver efectos COVID, es decir, estas son pruebas de 2018 versus actuales, para como quitando el hueco COVID, ¿no? Para ver qué ha pasado con el COVID, todo el mundo quiere evaluar eso. Y ya, pues estas son todas las cositas que hay. Igual se los dejo ahí para que lo vayan viendo. Y ya espero que tal vez ya al final de la clase, pues ya les puedo poner ahí tal cual un archivo real, ¿no? De que lo vayan viendo ahí cómo se ve. También les voy a pasar, ahora sí, me pasaron una tabla real que sí podemos usar, que es la del tercer, entonces vamos a estar trabajando con los ítems del tercer. Va, dale pues. Entonces nos vemos mañana y nada más hagan un repaso breve de todo lo que vimos en el curso anterior, ¿no? Va, dale. Buenas noches. Buenas noches. Pues es que son varias horas, ¿no? Entonces sí deberíamos de tener un receso a la mitad, unos 15 minutos por ahí, ¿no? Va. Profe, yo Sí. quisiera saber cómo quedó el horario para mañana, entonces. ¿A las 5 o Sí. a las 7 A también? las 5, ¿no? Sí. Sí, a las 5, de 5 a 9, según yo, con unos minutos intermedios como a las 7, yo creo. Ajá. Jueves y viernes nada más. ¿Y el O sea, es ¿Y el jueves, sábado? viernes, lunes, martes y miércoles, es así. Y el sábado quedó... ¿Cómo? O sea, los días entre semana no puede ser. es de 5 a 9. Y el sábado Pero- es de 10 a 2. ¿Vamos a recibir clases diarias, Arturo? No, el domingo no.
Ay, no. Profesor, pero la otra semana tenemos clases entre semanas, entonces. Sí, Lunes, Bueno, yo no sé. lunes, yo martes y tengo miércoles. trabajo. miércoles. Profesor, ¿habrá alguna posibilidad de que mañana, ¿cómo se llama? Cuando los compañeros hagan preguntas o se acerquen a la computadora o tengamos otro Sí. mecanismo para escuchar qué están diciendo? Porque a veces las Ah, preguntas puedo mover el micrófono. A ver, si quieres ajá, te hago son una buenas prueba para ahorita. Espérame. retroalimentar Sí, todo el porque grupo. no, A ver, los puedo sí, no mover, se espérame. escucha A ver, bien. a ver, hable a alguien y así. Hola, ¿cómo están? Ahora Arturo, sí. Porque hoy no escuchamos Mejor. como las preguntas de ellos o sus dudas así, que nos Va. sirven a Y la todos. pizarra. Arturo, disculpe, ¿De una última consulta. ¿El horario del sábado es el mismo? De 9 a, digo, de 10 a 2. 10 de la mañana. Sí. No, pues, no hay posibilidades de que sea el mismo en la noche o en la tarde. Porque algunos tenemos compromisos laborales ese día. No sé, nadie te apoya. A ver. Ay, no, no sé. Ah. Ok, pues, que puede. Ajá. Con descienda es otra cosa, pero eso está informado desde un comienzo. También en las entrevistas se les decía que había posibilidad de cambiar horario, y que si la persona tenía la apertura a ese. No escuché nada. Sí, pero debieran de avisarnos un poquito. O sea, que el horario original era de 8 a 12 o de 4 o de 1 a 4. Ah, perdón, es de 8 a 12 y de 1 a 4. Bueno. Entonces, ahorita en realidad se está recortando. Bueno, gracias. Dale. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿No? Sí. ¿Un cafecito? Sí, sí. Sí. Va, dale pues, hasta luego a pida, todos. doctor. Cenita hondureña, pida. Sí. Si la mirada Le voy a pagar ya de una vez.